Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes, como siempre, en compañía del maestro Andrés Matos, cariñosamente dicho, que ya está con nosotros para compartir durante esta hora, así como también el maestro Amaury Justo Duarte, que también está con nosotros aquí. Ustedes recuerdan que ayer hablamos mucho de lo que era el petróleo. Entonces vamos a ver si es posible su imagen para que ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Para esta entrevista que tenemos, este compartir entre nosotros tres aquí, para que sea un entretenimiento en sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Dar las gracias a Dios Todopoderoso y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Don Amaury Justo Duarte, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Rivales. Muy bien. Buenos días, don Amaury, ¿cómo está la cosa? Muy bien, la cosa, en el tiempo de Trujillo, no se podía hablar nada en contra de la cosa. Ajá. Y entonces los campesinos ¿cómo va a ser? Y los comerciantes y la clase media, cuando le preguntaban cómo está la cosa, decían, sí, no, está muy bien, pero los plátanos no se venden. Era una forma sutil de oposición, de crítica. Después la llevaron de que no está bien, pero no se vende. Exactamente. Está bien. Ahora dice de que está buena, pero hay que cambiarla. Está bueno. Eso es parte, señores, de la breve de la historia, que un día como hoy, pero del año de 1493, inicia la construcción allá en la Isabela de Puerto Plata, la primera ciudad de América, ¿verdad? Allá en Puerto Plata, pues Cristóbal Colón, ¿verdad? Inicia las primeras acciones de construcción en la isla de la Hispaniola en ese momento, ¿verdad? Así es que eso es para el recuerdo de la historia. También un día como hoy, pero ya en otro escenario, Martín Lutero, ¿verdad? Aquel gran religioso, aquel sacerdote que encaró al papado, ¿verdad? De la época con aquello de la excomulgación, ¿verdad? Pues quemó allá en Alemania la bula papal de Pío X, ¿verdad? Ah, pues usted tiene la foto ahí. Sí, eso es para el recuerdo de la historia. Que muy bien, muy bien. Ustedes saben que de ahí entonces nace pues la iglesia anglicana, ¿verdad? Y que de ahí nacen todo lo que tiene que ver con las iglesias protestantes, a diferencia de la iglesia católica, y de ahí la importancia que toma la primera iglesia de Inglaterra en honor a este señor, ¿verdad? Creando inclusive mujeres que tienen que el rango de papa también. Así es. Eso para el recuerdo de la historia. Otro punto interesante, España y la comunidad europea pues cede a Puerto Rico, ¿verdad? A los Estados Unidos de América, 1898. Desde ahí viene el escenario. Ustedes recuerdan que Estados Unidos, esa primera década de finales del año 1890 a 1899, pues había fácilmente aquí un escenario de lo que era la presencia de Estados Unidos en todas las islas del Caribe, incluyendo a Cuba, ¿verdad? 1895, ¿verdad? Todo ese punto tiene que ver con lo que es la estrategia de los puntos estratégicos de Estados Unidos de estar presente, ¿verdad? Porque anteriormente estaba en manos de la abuela patria de España, ¿verdad? Estando Puerto Rico, Cuba como la isla de la Hispaniola, incluyendo Jamaica y las islas del Caribe, ¿verdad? Se la dividían entre Inglaterra, Portugal, España y Francia, ¿verdad? Y hay Holanda también. Hay una islita que son holandesas por aquí, creo, Curazao o Aruba. Por ahí anda el asunto, San Martín, no sé cuál es que holandés. Pero por ahí, dentro de ese escenario, ustedes saben que los puntos geográficos son importantes para los imperios.
Otro punto muy interesante del día de hoy es que hoy se celebra a través de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Fue un día como hoy, ¿verdad? Entonces se celebra. Esto fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas un día como hoy del año de 1948. Eso también para el recuerdo de la historia y compartirlo con ustedes. Hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos y entonces son parte de las grandes batallas que se han logrado en los diferentes foros internacionales y producto de las mismas acciones del hombre, ¿verdad? Y cuando digo de las mismas acciones del hombre, quiere decir de los diferentes episodios, incluyendo muertes para poder lograr estos derechos a nivel internacional. Y eso es importante recordarlo un día como hoy, ¿verdad? Aquí ya volviendo a lo que tiene que ver con lo que traen los diferentes titulares de la Nación Dominicana, pues obligatoriamente uno tiene que seguir haciendo hincapié sobre estos temas candentes, ¿verdad? Tanto en el aspecto político como en el aspecto de las diferentes acciones del Estado Dominicano y sobre todo de los importantes escenarios para ir viabilizando las diferentes actividades. Ayer hubo una gran manifestación antiaborto, ¿verdad? Aquí en la capital dominicana, sobre todo por las acciones del Código del Código Penal, que ayer el maestro Licho pues trató el tema del aborto. Vamos a ver si la semana que viene podemos conseguir un amigo que venga a hablarnos de este tema tan interesante que es el derecho a nacer, ¿verdad? Y el maestro Licho abordaba de que sí, el derecho a nacer, pero también el derecho a la muerte de la madre. Entonces, ¿a cuál salvamos de los dos, verdad? Al que llega o a la que no puede tener el niño, ¿verdad? Entonces hay que tomar una elección. También los generadores recibirán el pago. Ustedes saben que todos los años vemos el mismo escenario de los generadores, cobrando su cuarto, porque la compañía tienen que liquidar, tienen que pagar, ¿verdad? Y tienen que rendir cuentas. Yo no sé si le pagan al fisco esta gente. Bueno, y ya entonces dentro de ese escenario, también el día de ayer tocamos el tema del petróleo. Y entonces hoy tenemos una persona que tiene mucho conocimiento de este tema y es interesante entonces pasar el güiro, como dice el refrán, al maestro Andrés Matos. Gracias. Usted domina la historia, De eso se trata. Gracias, doctor. Tenemos algunas noticias que también son interesantes en el día de hoy. A las 10 de la mañana han sido citados el expresidente, el presidente Hipólito Mejía y el senador Wilton Guerrero para el inicio de la discusión a fondo del expediente de acusación de difamación e injuria que le hiciera en la campaña pasada el senador de Baní al presidente Mejía. Ese expediente fue engavetado por el presidente de la Suprema en un contubernio expreso con el senador, sin estudiarlo y sin nada, y sin consultar a ninguno de los más jueces. El expresidente rechazó esa sentencia y le llaman eso, la pidió en revisión, y entonces el Pleno decidió conocerlo y hoy se va a iniciar. Va a ser a las 10 en el Pleno de la Suprema. También hoy va a ser la continuación de la discusión del tema del aborto con la Comisión de Diputados. China anoche aquí, pero hoy en China, decidió una sentencia muy aleccionadora. No es la primera ni será la última. En China hay un ministerio que ellos le llaman una oficina porque allá no hay ese rango de ministro, que tiene que ver con el desarrollo de las inversiones de las instituciones en China.
el incumbente de ese cargo viene siendo como el secretario de Interior aquí, de Industria y Comercio aquí. Lo acusaron de corrupción, de manejo de una cosita sencilla, y anoche lo condenaron a pena de muerte por corrupción. No se parece en nada, en nada a lo que está pasando en el país. Simplemente un intento de corrupción, dicen ellos, comprobado, de tráfico de influencia, de prevaricación, condenado a muerte, así de sencillo. Se trata de, o sea, el director de Desarrollo y Reforma de China está condenado a muerte por ese chin nada más. Allá, eso. Bueno, pero es una situación difícil. Como aquí no hay pena de muerte, entonces lo que se aboga es... No, aquí no hay pena de nada. Porque algún día pues... Aquí no hay pena para ricos en nada. ¿Qué es lo que usted me está hablando? No me venga usted a mí con eso. Pero para el recuerdo de la historia, ustedes saben que por corrupción el caso más pesado que se ha conocido aquí, que fue una barbaridad, fue lo que se cometió contra el expresidente Salvador Jorge Blanco. Porque aquí la justicia actúa, que es lo que el maestro Licho entiende y que yo entiendo también. La justicia actúa de acuerdo al presidente que esté de turno. Aquí la justicia, todos sabemos que es un escenario político, ¿verdad? Alguna vez le voy a demostrar que ese caso de Salvador Jorge Blanco no fue por corrupción. ¿Y por qué fue? Rencor personal. Rencor personal, no, eso fue por política. Óigame. Ese es un caso político. Óigame, rencor personal de Balaguer. Oiga, Balaguer sabía que si dejaba a Jorge Blanco libre era presidente. Y le buscó un expediente. Y le fabricó un expediente. ¿Ustedes están de acuerdo en el fondo? Los dos estamos de acuerdo. Pero es que el maestro Licho, como él me da clase a mí, yo le doy clase a él. De viceversa. Me da clase. Uno tiene que saber que aquí la justicia lamentablemente funciona políticamente. Ahí está pidiendo el doctor Moreno, Guillermo Moreno, la renuncia de Mariano Germán, presidente de la Suprema. Y oiga lo que le voy a decir. Y dice Guido. ¿Qué dice Guido? Oiga, ayer en el programa Salvador Arguín, dijo Guido que el presidente del Tribunal Superior Electoral y algunos jueces cobran una pensión paralela al sueldo que cobran. Bueno. Eso es ilegal, inconstitucional. O sea, cobran 2 cheques como juez de la Junta, una pensioncita de 400 y pico, de 300 y pico, y un sueldo de 400 y pico. Pero hay un departamento anticorrupción. Pero para esos jueces no. Para eso no. No. Entonces, para la Junta no hay corrupción. Entonces usted se da cuenta que es político. Yo lo entiendo, usted también lo entiende. Bueno. Mire, doctor, perdone que agradecerle públicamente al licenciado Luis Abinader, que nos invitó esta noche a las 7 a un cóctel que tiene con la prensa a las 7 de la noche en el lugar de Estancia, Marginal Núñez de Cáceres 312, en el Millón. Eso es antes de llegar a la Guarocuya, en esa parte, a la izquierda está ahí. Se agradecer al licenciado Abinader que nos haya invitado. El doctor estará por allá en representación del programa para que nosotros podamos decir eso. Yo sé que va a haber mucho queso, mucho vino, pero como a mí no me gusta nada de eso, yo no voy. Yo voy, me gusta eso. Usted me está delegando a mí, pero usted no me ha consultado. Está bien, hablamos de eso ahorita. Y usted no me ha consultado porque yo tengo una cita y no puedo ir. Entonces yo voy a delegar en usted. Está bien. Y una trágica noticia, una lamentable noticia. Me llamaron hace unos minutos que acaba de fallecer el general Fausto Mejía. Fausto Mejía es un familiar cercano, de mucha confianza, que andaba permanentemente con el presidente Hipólito Mejía. Es primo de él. Y estaba interno en la Plaza de la Salud. Es una persona muy parecida, o sea, en términos físicos. Vamos a ver si encontramos una foto para luego ponerlo en el escenario. Entonces, lo van a velar en la funeraria Blandino y queremos llevar esa lamentable noticia. ¿Y a partir de qué hora sería? Pienso que a partir de las 10 lo tendrán en la funeraria Blandino. Caramba. Así es que para los familiares de don Fausto, para el mismo presidente Mejía y para todos, pues nuestra condolencia en esta trágica pérdida. Qué bueno. Entonces nos vamos a ir a una breve pausa para volver con don Amaury Justo Duarte. Vámonos a la pausa, señor director.
Continuamos aquí en su programa estelar, Democracia TV, compartiendo como siempre y agradeciéndole a ustedes su sintonía con el maestro Andrés Matos, que iniciamos este conversatorio con don Amaury. Sobre todo ayer yo hice una serie de referencias, porque ustedes saben que la historia de los precios, a mí me dicen el hombre de los precios, pero es porque vivo mirando, ¿verdad? Por ejemplo, yo salí una semanita y apenas cuando llego ya la cebolla tiene 10 pesos de más. Por ejemplo, para empezar, el mercado de los precios. Pero ¿qué ocurre? Cuando observo el petróleo está en $63 el barril de petróleo. Entonces, como yo no entiendo mucho de la metodología del gobierno, cuando el petróleo estaba a 63, bueno, pues en el gobierno, por ejemplo, de Hipólito Mejía, entonces el gasoil estaba a 66 pesos. Una comparación, ¿verdad? Y la gasolina a 80 pesos. Y el gas, ustedes saben que se es un escándalo cuando llegó a 25 pesos, que en el 2004, 16 de agosto, pues el galón de gas, el de la cocina, el de la ama de casa, el de los carritos públicos, ¿verdad? Pues costaba 25 pesos. Sin embargo, ahora el petróleo se reduce a la mitad, de 120 promedio, que se mantuvo prácticamente los últimos 2 años, ahora está a la mitad de precio. Pero ¿qué ocurre? Que esa mitad de precio, gasolina de 2.70, sigue todavía en 2.18, ¿verdad? 2.23, y entonces el gasoil sigue a 190 o 195, ¿verdad? ¿Y cómo funciona esto? Y el gas a 98 pesos, ¿verdad? O sea, que llegó a subir 120, pero el gas llegó a subir 118, y entonces el gas ha bajado 20 pesos, y el petróleo por la mitad de precio. Entonces tenemos aquí a don Amaury para que nos explique esto, como él fue director de la refinería, ¿verdad? Presidente, sí. Presidente, entonces puede desenredarnos esta madeja, porque todos los productos de la primera necesidad, como dicen allá en mi campo, todos se han duplicado en el precio en lo que va de año. Exacto. Yo creo que usted ha hecho una excelente introducción sobre este problema de los precios de los productos petroleros, ¿no? Ante todo quería sumarme a las condolencias que acaba de darle el señor Andrés Matos, compañero Andrés Matos, a los familiares del señor Fausto Mejía, que acaba de fallecer. Mis condolencias de todo corazón. Mira, la ley de hidrocarburos que fue votada durante el gobierno de Hipólito Mejía establecía procedimientos muy claros con relación al precio interno de los combustibles. Habían dos, o hay en el contexto de esa ley, dos parámetros para establecer los precios internos. Primero, lo que le llamamos el precio de paridad de importación, o sea, a cómo se compra en el exterior, y en segundo lugar, la tasa de cambio. Esos dos factores se unifican y producen el precio interno. El precio interno es lo que se llama en la jerga, diríamos, del petróleo y de los combustibles, el precio de paridad de importación. El precio de paridad de importación. Eso sería como un promedio que se saca. No, la ley establece muy claramente que los precios internos se establecen en función de esos dos, el choque entre esos dos parámetros. El precio externo, que es el precio FOB. Pero hay varios precios. Pero espérate, yo voy, vamos a desenredar la madeja, como dice Diomedes. Claro. Exacto. Porque es que el dólar no ha subido nada. Entonces, la refinería compra a determinado precio, que por cierto es una idea errada que tiene la gente de que la refinería compra a Venezuela a precio subsidiado. Eso no es verdad. La refinería compra a Venezuela en función de los precios internacionales, especialmente del West Texas Intermediate. Y ese precio es el que fija Venezuela,
y a ese precio nosotros compramos. Ahora, eso se asocia a la tasa de cambio y eso da el precio interno. Ciertamente, si los precios internacionales han bajado en alrededor de un 30%, evidentemente... 30, ¿no? Porque estamos hablando con claridad. El petróleo dice que está en $63. Bueno, pues a inicio de año costaba 120. Entonces no entiendo. Bueno, lo que pasa es que en los últimos Quiero que dos usted me meses, explique, en los ¿me últimos entiende 2 de meses eso? realmente estaba 113. Pero hay un tiempo que media Sí, entre la efectividad sí, de la, a de eso la tasa voy. del precio y... Oigan bien, una cosa es el precio del crudo, o sea, el petróleo crudo en el campo internacional, y otra cosa es el precio de la gasolina, del Aptur, del gasoil y del fuel oil. No necesariamente los dos precios se unifican al analizar los precios internacionales. Al producirse los precios, hay un ligero desbalance, Licho, entre el precio del crudo y el precio de la gasolina. Son precios diferentes. Pero al final de cuentas, deben bajar todos los precios de los hidrocarburos. Porque ¿de dónde los derivados del petróleo? Claro, ¿de dónde sale la gasolina? Del crudo. ¿De dónde sale el Aptur, que es el combustible para los aviones? Del crudo. ¿De dónde sale el gasoil? Del crudo. O sea, todos esos derivados salen del crudo. Al bajar el crudo, puede ser que haya un periodo muy corto en que la gasolina se mantenga alta, pero al final de cuentas tiene que bajar. Y eso es lo que ha sucedido en el campo. Toda la gasolina que nosotros vendemos, el gasoil, es directamente del crudo que se extrae o no se compra ya procesada. El 80% del consumo en la República Dominicana viene ya como derivado. Solamente un 20% nosotros lo producimos aquí. La refinería dominicana procesa en sus condiciones óptimas alrededor de 33.000 barriles diarios. Pero en los hechos no pasa de 27.000. Y entonces, diríamos, produce un poco de gasolina, un poco de Aptur, un poco de gasoil, un poco de gas licuado de petróleo, etcétera. Pero no sería correcto la mayoría de los valorar el precio en función del petróleo, sino de los derivados, el precio en que se compran los derivados. Básicamente, porque eso es lo que nosotros tenemos con contratos. ¿Por qué no se es transparente en eso entonces? Bueno, porque precisamente el gobierno quiere manipular eso. Y la famosa consigna aquella, la famosa expresión de que cuando sube, sube y cuando baja, baja, el gobierno no la aplica, sino la aplica a su conveniencia. A su conveniencia. Por ejemplo, a la refinería dominicana de petróleo se le debía o se le debe más de 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la refinería Diomedes compraba caro y le obligaban a vender barato. Como para subsidiar. Para subsidiar y para que dizque que el pueblo no se perjudicara. Dizque. Pero la refinería. ¿Cómo quiere el pueblo que lo va a pagar? Claro. Entonces, no se, para concluir esa parte, no se compadece el brusco descenso de los precios de los combustibles a nivel internacional con el reducido descenso de los precios internos en la República Dominicana. El gobierno tiene una ganancia importante sobre impuestos que cobra la transferencia de la gasolina. Así es. Pienso que me dicen algunos que esta es de las más altas contribuciones que hace el combustible al fisco. Explíquenos eso. Bueno, hay dos leyes que a través de la cual se carga al consumidor un impuesto, y esas dos leyes encarecen al final de cuentas el precio al usuario. Y si a eso le agregamos los impuestos, no los impuestos, lo que cobran los intermediarios, me refiero a los transportistas, a los detallistas, el 10% a los detallistas y a los distribuidores, tenemos el precio final. O sea que si tú descuentas los precios, el precio del precio final, lo que hay que pagar de impuestos, evidentemente, la mitad del precio. No esa gasolina que tú acabas de indicar que está a 200
218 estaría quizás a 70 o a 80 pesos el galón, evidentemente. Pero el gobierno es una maquinita devoradora, a través de los impuestos para perjudicar al consumidor. O sea, si ustedes me preguntan, ¿deben bajar los precios de los combustibles? Yo te digo que sí, más de lo que han bajado. Pero además hay otro factor. ¿Por qué no ha bajado la factura eléctrica al consumidor? Cuando precisamente uno de los factores básicos del precio de los combustibles que utiliza la generadora ha bajado enormemente. Pero es un factor importante, el transporte. Espérate, no solamente el transporte. Es decir, el precio que cobran los generadores, ¿no? O mejor dicho, lo que pagan los generadores por el consumo de combustible ha bajado un 30%, más de un 30%. Entonces se supone que la factura eléctrica debería bajar, debería ser indexada en ese mismo debería ser indexada. No ha sucedido así. Y Bichara lo dijo. Eso no, aunque baje lo que baje, no le vamos a bajar los precios. O sea, una charlatanería de Bichara, evidentemente. Porque eso es lo que explica lo que acabo de decir, una maquinita devoradora a través de los impuestos. Y que el gobierno no respeta la ley, no respeta es el otro, perdón. El segundo aspecto es el precio de uno de los combustibles más importantes, es el gasoil, que tiene que ver con el transporte. Sí. Se supone que también debe bajar el transporte. Y yo exhorto a mi amigo Blas Peralta y a Antonio Marte y a Ubiere a que tengan un poco de compasión, si se puede utilizar, con el usuario. Básicamente ellos están... Pero don Amaury, perdona que le interrumpa, mire, en una alocución que yo vi de Juan Ubiere dice, pero usted quiere ver si ha bajado relativamente los derivados del petróleo. Están la goma, oigan bien, la goma más cara que en toda parte de América Latina, la goma nueva estamos hablando, porque el pobre lo que compra es la goma usada, que a veces usted sale con ella y no sabe si llega vivo, ¿verdad? Está el aceite no ha bajado, está todo lo que tiene que ver con los repuestos. Sí, eso es correcto, en beneficio de Juan Ubiere, yo estoy de acuerdo, pero hay que trasladar eso. Entonces son 25 pesos. No, porque no solamente a la goma, es el arroz, la habichuela, ¿no? El pica pica. El pica de Industria y Comercio. Todo eso deben bajar. Con Toyota. Todo eso, qué buena es con Toyota. Todo eso tiene que bajar, o debe bajar. Es decir, que no es solamente Ubiere, también los industriales y los manufactureros que, bueno, están hablando de que no, que el inventario, nosotros compramos caro y tenemos que reponer el inventario. Bueno, en última instancia, al final de cuentas, el responsable es el gobierno. Es el gobierno. Sí, porque es la autoridad que está regular. Claro. Don Andrés, yo pienso que debemos irnos a una brevísima pausa. Sí, porque con don Amado tenemos que seguir hablando para dejar ese pequeñito tía ahí y entonces volver con los pulpos de la economía, que son los generadores. Y que también a Mauri es agréguele el pedacito. A Mauri es candidato presidencial. Exactamente. Por el PRM y tenemos que hablar también de política. Nos queda esos dos puntos muy interesantes. Y ya ustedes saben, señores. Vámonos a la pausa, señor director. Bien, señores, continuamos aquí con este toque de queda en el día de hoy con don Amaury Justo Duarte, ¿verdad? Ustedes saben que es candidato a presidente de la República 2016-2020, ¿verdad? Por el PRM. Por el PRM, para tener la claridad. Y más luego vamos a ver su imagen. Pero sobre todo dejamos un tema muy interesante aquí en el escenario y quisiéramos compartirlo con ustedes
Vamos a dejar que sea el maestro Andrés Matos que continúe en su idea estratégica. Yo no sé, y pienso que la mayoría de la gente tampoco sabe. ¿Por qué bajan los precios en el mercado internacional? Sí, fíjate bien. Porque eso fluctúa como de una manera mecánica. Sí, resumiendo, normalmente los precios internacionales se resienten arriba o abajo en función de los aspectos geopolíticos. Tenemos guerra en Irak con el ISIS y en Siria con el ISIS, problemas con los palestinos y los israelíes, problemas con Irán, ¿no? Hay problemas en el Medio Oriente tremendos. Se supone que en condiciones de agitación geopolítica los precios deberían haber subido, porque eso es lo que sucede. Es raro eso. Exacto. Entonces, sin embargo, es lo contrario, los precios han bajado drásticamente. ¿Pero por qué ahora? A eso voy, No beneficia a todo. Del lado de la oferta, una posible explicación es que, del lado de la demanda, una posible explicación es la reducción de la demanda de una serie de grandes consumidores, como el caso de China, Rusia, también los Estados Unidos, producto de la recesión económica en Europa y en los Estados Unidos y en el Canadá y en el Japón, que no acaba de pasar, que no acaba de terminar esa recesión económica. O sea, del lado de la demanda se podría explicar eso. Ahora, del lado de la oferta... Pero China no ha reducido su capacidad de compra. ¿No será por las acciones alternas? Bueno, entonces ese es del lado de la demanda. Para consumir menos petróleo. Bueno, eso es del lado de la demanda. Es decir, aparentemente se ha reducido la demanda producto de la crisis y eso puede hacer bajar los precios. Ahora, del lado de la oferta es todo lo contrario. Es decir, del lado de la oferta hay una inundación y una expansión de la oferta, producto, entre otras cosas, de la expansión del gas, el petróleo, producto del fracking, es decir, del gas de esquisto, que es una revolución tecnológica que se ha producido a partir del 2008, 2009 o 2010, que ha conducido a que los Estados Unidos, que producían 5.5 millones de barriles diarios, ¿no?, se estima que hoy ya están produciendo 11 millones, equiparándose con Arabia Saudita. Y en el 2020 los Estados Unidos, ¿no?, producirán alrededor de 14 millones de barriles de combustible, de petróleo, lo que lo va a colocar como el principal productor de petróleo del mundo, desplazando a Arabia Saudita. Eso indica que Estados Unidos va a reducir su demanda del petróleo del Medio Oriente. Correctamente, pero entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Y entonces qué va a pasar con Venezuela? A eso voy, es el tercer aspecto. Eso explica, ¿qué es lo que explica eso? Arabia Saudita, porque hay un juego de poder económico aquí. Sí. Hay un juego de poder. Arabia Saudita, en lugar de reducir la producción para hacer aumentar los precios, como propuso Venezuela. Sí, exacto. La OPEC se reunió en Viena recientemente y decidió mantener la producción en las mismas circunstancias. En los mismos niveles. Sí, que estamos hablando de alrededor de 40 millones de barriles diarios. ¿Por qué lo hace Arabia Saudita así? Porque quiere destruir, combatir la producción norteamericana de gas de esquisto. Porque la producción norteamericana de esquisto, si baja de $60 el barril, no es competitiva. No es rentable. No es rentable. Oigan bien lo que... O sea que Arabia Saudita se ha colocado prácticamente en contra de Venezuela, en contra de Irán y en contra de Rusia, en función de sus propios intereses. Tiene una ofensiva estratégica. Una ofensiva estratégica para tratar de que... Pero entonces... Espérate, entonces... Escúchame, Diomedes, para terminar, para que los televidentes puedan comprender este problema. Eso perjudica evidentemente a Irán, a Venezuela y a Rusia, que quieren que los precios suban. Arabia Saudita quiere mantener los precios bajos para combatir y destruir la producción norteamericana que va a desplazarlos a ellos como principal productor mundial. Sí. Pero entonces, ahí está el problema. Pero entonces, don Amaury, Estados Unidos ha jugado una estrategia muy buena para el mundo, porque el hecho de ellos producir el petróleo significa
de que están obligando a Arabia a producir el petróleo que necesita el mundo. Bueno, y entonces de yo todos modos, vuelve- esa es la explicación. Entonces Pero yo Estados vuelvo- Unidos nunca había querido explotar sus reservas Claro. para aprovecharse del Medio Oriente. Pero es un golpe también Entonces, para no Arabia. tiene- ¿Van a producir o no van a producir? Bueno, vamos a ver. Vámonos a los políticos. Tenemos lista la foto, ¿verdad?, de don Amaury, para hablar un poquito ya. Ya yo estoy entendiendo, no crean ustedes que no lo vamos a traer otra vez para que nos siga hablando de este tema, porque es apasionante. Es el mundo, So- el inflamante mundo de los combustibles. Amaury, Claro, termina eso. y lo que sube todo, pero aquí nada baja, señores. Ay, mi lechita, Amaury, tan cara. la candidatura presidencial por el PRM, ¿cuál es la justificación de eso? La justificación de eso es que hay un sector en el PRM, en el PRD que pasó al PRM, que sigue el legado de Peña Gómez, socialdemócrata, gente que no está contaminado, que quiere nuevas opciones, que diríamos, por eso mi candidatura es una candidatura diferente a la de Hipólito y a la de Luis. Es decir, nada más hay que hablar 2 veces conmigo para uno darse cuenta que es diferente. Sí, Sí, no, así sí. es. Entonces, evidentemente yo quiero que el legado de Peña Gómez se mantenga con una candidatura esencialmente socialdemócrata. Esa es y me ha ido muy bien, porque en todo el país, yo tengo mi gente. Sí, eso Eso es lo importante. Y O sea, usted tiene equipos ya en todo el país. bueno, el domingo. Acaba de designar a Audin Bautista, Sí, un gran Audin, joven, que está aquí con nosotros. de mucha ascendencia política. de la Exactamente, capital. como coordinador nacional de Yo campaña. lo felicito por eso. Gracias. Y entonces, esa presencia mía en todo el país le da a las bases del PRM una opción. Debo indicarte, aprovechar este visto programa, de que yo privilegio la convención, la celebración de una convención. Usted no está con encuesta. No, yo no estoy, además eso no tiene tradición. Pero ahí en el PRM hay una cosa que yo no quisiera, pero que es una realidad. Doña Milagros acaba de decir la semana pasada que el PRM está dejando perder su tiempo porque no ha hecho sus estructuras, alguien parece que no quiere que se haga, y Bueno. el PRM es un sentimiento de 1,5 millones de PRDistas que salieron, Claro, o que lo claro. expulsaron, pero no tiene dónde ir. O sea, Claro, eso es correcto lo que dice ¿Y qué? Milagro, pero yo soy optimista. El optimismo, Dios me dé, de la voluntad mueve montañas, tú lo Sí, sabes. sobre todo la Sí, esperanza. si nosotros nos colocamos en una posición pesimista, no creo que le estemos haciendo un buen servicio a los PRMistas. Al contrario, seamos optimistas. Y creo que en en la próxima semana, a principios de enero, ese problema de la formalidad del partido se va a resolver. Las estructuras se sí, van a... porque creo que está todo listo Sí, ya. claro, está todo listo, todo falta algunos toquecitos y la voluntad política. ¿Qué cosa usted cree que hay que cambiar del gobierno del PLD? Es todo. ¿Qué pregunta tú me haces? Todo. Sin embargo, fíjate, yo soy muy sincero. Yo acabo de pronunciarme aprobando las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina. Ah, ¿usted está de acuerdo con que Sí. Yo estoy de acuerdo con las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina. En eso... Pero va a chocar con un gran sector. Bueno, el problema no es que vamos a chocar o no vamos a chocar, el problema es que la concepción socialdemócrata a nivel internacional, eso es lo que, pero es que si Peña Gómez estuviera vivo, estuviera con esta posición. Usted lo sabe perfectamente. La internacional socialista, los O sea, socialistas. darle la libertad a la mujer, a salvar a la mujer. Y la mujer que decida. En casos, evidentemente, Sí. muy delicados. Justificado. ¿Cómo es Que posible? no quiere decir si usted tiene derecho a abortar en todos los casos. No. ¿Cómo es posible que una mujer, una muchachita que haya sido preñada, utilizando esa palabra, embarazada por su padre, oye, esté obligada en contra de su voluntad a tener esa criatura? ¿Cómo es posible que un delincuente que haya violado a una persona se le obligue a esa mujer a que tenga su hijo de un delincuente? O un secuestro, lo que sea. Es decir, en esos casos, o el aborto terapéutico, es decir, por razones de salud, de salud de la madre. Entonces, en esos casos específicos, que creo que a eso es que se refiere
el presidente Medina en sus observaciones, hay que darle el apoyo. ¿Cómo ve usted la economía del país con Danilo Medina? La economía es una economía de pantalla, una economía totalmente de pantalla, de brincar charquitos, pero problemas estructurales no ha resuelto ninguno. El déficit fiscal permanece en pero ha trabajado en la educación. Bueno, pero si tú vas a la escuela encontrarás que en esas escuelas no hay computadoras, se va la luz constantemente, los estudiantes en la tanda extendida a partir de las 2:30 empiezan a dar vueltas. O sea, una perdedera de tiempo. Una perdedera de tiempo. Pero eso se va a resolver. Se va a resolver, eso es en el futuro. El mar se va a secar. Nosotros lo vamos a resolver. Ajá. Nosotros lo vamos a resolver, el PRM lo va a resolver y la convergencia. Porque precisamente de lo que se trata es enderezar el rumbo para cambiar, enderezar el rumbo. A las visitas del presidente los fines de semana, ¿usted no le ve eficacia? No, porque esos son pequeños estímulos a la producción agropecuaria que nosotros no estamos en desacuerdo. Pero está quebrada la producción agropecuaria. Totalmente. La cebolla está muy cara. Bueno, volvemos al caso también de los combustibles. No solamente está muy cara porque no hay, sino porque los precios son altísimos. Don Amaury, el tema de los generadores, que se convierte en un dolor de cabeza. Pero que, oye, la gente no comprende que la mitad de la producción generadora es el gobierno, sí. Andrés y Diomedes. Sí, porque aquí el gobierno es dueño de todas las compañías. ¿Es Jaina de quién es? La mitad es del gobierno. O sea que el gobierno lo está aprovechando cuando habla que vamos a pagarle a los generadores. No. En esencia lo que está diciendo, está pagando el mismo. En esencia está pagando el mismo. Está pagándose el mismo, la mitad. Por cada 1.000 millones que le debe, y le paga 500, 250 son para el gobierno. Eso es una burla, eso es una... ¿Y entonces qué se hace con esos 250? Pregúntelo. No, bueno, el dinero es... Yo realmente no... Pero es bueno que la gente entienda, porque aquí la gente cree que los generadores son 4 empresas privadas que son ladronas. No sabe que es el gobierno también. La mitad de esas empresas, el capital accionario del gobierno dominicano. Entonces, cuando se habla de que se le va a pagar a los generadores, lo que está diciendo el gobierno sutilmente, me voy a pagar yo, a mí es que me deben. Increíble. Bueno. Don Amaury le manda un saludo al pequeño y don Luis allá en el Seibo, que están viendo el programa. No me digan, el pequeño gran amigo. Que, el Seibo. Sí, me manden un recuerdo a Chico Moro y a los demás. Los muchachos ¿qué le espera positivamente al PRM, a la familia dominicana en este fin de año? No, yo creo que el PRM, cuando resuelva su problema de la escogencia del candidato presidencial, sea Hipólito, Luis, Jeanilda o quien les habla, va a dar un salto tremendo porque la convergencia se va a convertir en un polo de poder extraordinario. Aquí hay 2 posibilidades, o mejor dicho, se va a dividir el país en 2, Diomedes y Andrés. La primera fracción del pueblo, ¿no?, va a apoyar al PLD. O sea, la continuidad por un lado y el cambio por el otro. Estamos hablando de que la continuidad es... ¿Usted ve la polarización ahí? No, totalmente la polarización, con Leonel o con quien sea, con Danilo. La continuidad por un lado, la continuidad del robo, de la impunidad, de la corrupción administrativa, del aumento desenfrenado de los combustibles, del endeudamiento externo. Hipólito lo dejó en 9.000 millones de dólares. Está en 36 Está en 36.000 millones de dólares el endeudamiento externo. Pero eso es para pagar a los generadores. Bueno, no, para pagar todo. Entonces estamos hablando pagar los aviones de que la continuidad de la corrupción administrativa, no es la continuidad de los apagones, la continuidad del robo, la continuidad en esencia de esa, diríamos, distorsión, ese dilema entre una concentración de la riqueza en pocas manos y una amplia cantidad de millones de personas que viven en la miseria. Un minuto nos queda. La gente no ve como que hay una oposición vigorosa contra el gobierno y contra el PLD. Es así. Yo creo que ese es un problema a resolver. ¿Y cómo se resuelve eso? Nada, en la medida en que el PRM resuelva sus problemas, que creo que ¿Usted prefiere que se coja el candidato primero o que se coja el partido primero? No, las cosas van al unísono. Es decir,
Están a la par. A la par, es decir, las estructuras son normales, porque nadie... ¿Con qué estructura se va a hacer oposición? Bueno, hay gente que quiere coger candidato antes de hacer el partido. No hay la oportunidad de hacer un acuerdo. Yo estoy por una convención, pero yo no estoy en desacuerdo con un preacuerdo convencional. Ah, bueno. Oye, bueno, bien, señores, pues llegamos al final. Espérate. Llegamos al final. En un preacuerdo convencional que garantice los resultados de una convención. O sea, que la integración de todos los precandidatos de acuerdo en el a respetar escrupulosamente señores, los resultados. La disculpa a don Amaury es que el tiempo se nos terminó y hay otro compromiso. Don Amaury hay que durar una hora más hablando. Hay que dejar abierto el escenario para otro día. Ustedes saben cómo es. Todo en la vida tiene su final, ¿verdad? Para empezar de nuevo. Entonces, dar las gracias a don Andrés Matos, cariñosamente Licho, ¿verdad? Y a don Amaury Justo Duarte por esta importante conversación con nosotros y con ustedes. Así que, bonito día para todos.